Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Regresé a casa, exhausto, sin esperar nada más que una noche tranquila. Un paréntesis de calma tras un día agotador. Pero tan pronto como abrí la puerta, comprendí que algo andaba mal. El silencio que me recibió no era el familiar y reconfortante de un hogar en sueño. Era un silencio pesado, denso, casi hostil. Estaban todos allí, sentados en el sofá como si me estuvieran esperando. Mi madre. Mi esposa, Dorothy. Mis hijos. Y Paul. Paul, mi supuesto mejor amigo. Sus rostros estaban rígidos, sus miradas obstinadamente evasivas. Ninguna palabra, ninguna sonrisa. Solo esa tensión sorda que hacía vibrar el aire. No era el tipo de incomodidad difusa que a veces flota cuando regreso demasiado tarde. No era el olor familiar de un plato quemado, resultado de las experiencias culinarias de Dorothy. Ni siquiera era la postura rígida de mi hijo, derecho como un palo, como si se estuviera preparando para algo. No. Era otra cosa. Algo frío, premeditado. Dejé mi maletín lentamente, dejando rodar mis hombros en un vano intento de disipar la presión que subía dentro de mí. Escudriñé la habitación, sintiendo lo inevitable sin poder aún identificarlo. ¿Qué está pasando?, pregunté con una voz que traté de mantener estable. El silencio que siguió fue helador. Luego, Mark, mi hermano mayor, se aclaró la garganta y tomó la palabra. Lo que dijo a continuación, nunca lo olvidaré. Papá, siéntate. Debes aceptar que las cosas han cambiado. Ya no eres el jefe de familia. El tío Paul es como un padre para nosotros, ahora. Sus palabras me atravesaron, claras, cortantes, crueles. Parpadeé, convencido de haber oído mal. Vuelve, dije con calma. Demasiado calmadamente. Sin embargo, por dentro, un fuego violento me devoraba. Mark siempre evitaba mi mirada. Sus dedos golpeaban nerviosamente sobre su rodilla, un gesto que tenía desde la infancia. Pero ya no lo miraba. Mi atención se había vuelto hacia Dorothy. Ella, más que nadie, debería haber hablado, interrumpido esta farsa, defendido, protestado. Pero se quedó allí, las manos bien planas sobre las rodillas, con el rostro impasible. Ni sorpresa, ni vergüenza. Nada. Ella sabía. Todos sabían. Mi madre se movió ligeramente, soltando un suspiro cansado, como si esta escena la hubiera anticipado desde hacía mucho tiempo. Ella también parecía no estar afectada. Formaba parte de esta traición. ¿Y Paul? Paul parecía perfectamente a gusto, instalado como si estuviera en casa, como si siempre hubiera estado allí, en mi lugar. Su calma era insoportable. Su serenidad, obscena. Ni siquiera estaba actuando. Y entonces, comprendí. No era una crisis pasajera. No era un impulso de emoción desenfrenado. Estaba planificado. Desde hacía tiempo. Pasé lentamente revista a los rostros de mis hijos, buscando una señal, una vacilación, un arrepentimiento. Pero Mark se mantenía firme, inquebrantable. Y Evan, mi hijo menor, más reservado, sostenía mi mirada sin parpadear. No decía nada, pero no negaba. Él también había elegido su bando. Tomé una profunda respiración, lenta, controlada, intentando contener el tumulto que rugía en mi interior. La tormenta estaba ahí, a punto de estallar. Pero aún no. No esta noche. Había pasado años cultivando mi calma. Años enfrentando adversarios acérrimos en el tribunal, deconstruyendo razonamientos con una precisión quirúrgica, manteniendo el control incluso bajo la presión más intensa. Pero aquí, esta noche, no era un asunto de derecho. No era una cuestión de lógica ni de estrategia. Era personal. Visceralmente personal. Paul es más bien como un padre para ti, repetí lentamente, como para saborear la amargura de cada palabra.
Mi voz no era más alta, pero vibraba con una amenaza latente. Mark asintió. Su mandíbula estaba tensa, sus rasgos rígidos. Confirmó, sin rodeos. Aún me negaba a mirar a Paul. No estaba listo para ofrecerle esa victoria. No todavía. Mi mirada se volvió hacia Dorothy. Dorothy, dije con una voz helada, en la que se percibía una tensión apenas contenida. ¿Tienes algo que decir? Por primera vez desde mi entrada, su máscara se resquebrajó. Ella inhaló bruscamente, sus dedos buscando refugio en el tejido de su vestido, que alisaba nerviosamente, como si esperara borrar la traición con un gesto absurdo. No estaba lista. No esperaba tener que enfrentarme a mí. Era mi primera victoria. Creo que sería mejor que habláramos todos juntos. Se detuvo. Su voz, dulce e incierta, resonó como un eco hueco. Levanté la mano, de manera tajante. No. No hay discurso preparado. No hay frases educadas. Solo una pregunta. Dímelo una cosa, Dorothy, ¿en qué momento exacto expiró mi rol de esposo, de padre? ¿Fue una erosión lenta, insidiosa, extendida a lo largo de los años? ¿O bien, tomaste esta decisión en una sola noche, tumbada en nuestra cama? Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Silencio. Esa fue mi segunda victoria. No había previsto resistencia. Me imaginaba destrozada, colapsada o furiosa hasta perder toda compostura. No se esperaba eso, mi calma. Mi control. Mi frialdad. Entonces me volví hacia Paul. Paul. El hombre en quien había tenido una confianza ciega. El que había estado presente en el nacimiento de mis hijos, que había levantado su copa en mi boda, que me había apoyado en mis éxitos como en mis fracasos. El que llamaba hermano. Y aquí estábamos. Él, sentado en mi silla. En mi casa. En mi presencia. Paciente, casi condescendiente, esperando a que ceda, que me incline. Pero no le hice ese regalo. Sonreí. Lentamente. Fríamente. Una sonrisa que, antaño, bastaba para desestabilizar a los abogados más seguros de sí mismos. Y fue suficiente. Una fracción de segundo, apenas perceptible, pero la vi, una duda. Una grieta en su seguridad. Era mi tercera victoria. Tomé una respiración calmada y retrocedí un paso, ajustando mis muñecas como si saliera de una reunión banal. Como si toda esta escena no fuera más que una perturbación menor en el transcurso de una noche perfectamente ordinaria. El aire parecía espesarse a nuestro alrededor, agobiante, pero no dejé que nada se notara. No obtendrían nada. Ni una fisura. Ni una gota. Me dirigí lentamente hacia la puerta, mi paso medido, casi despreocupado. Y entonces, detrás de mí, la voz de Paul, al fin, ¿tienes algo que decir? Voz suave, calmada, arrogante. Así fue como se atrevió a dirigirse a mí. Me detuve. Justo antes de cruzar el umbral. Incliné ligeramente la cabeza, ofrecí mi silencio como una hoja suspendida sobre ellos. Lo dejé estirarse, pesarse, espesar hasta que casi se volviera insoportable. Luego, me reí. Una pequeña risa seca, contenida, que decía mucho más que cualquier réplica. Una nota despectiva. Una promesa. Mi cuarta victoria. Sin una mirada más, salí. Esta noche no era una derrota. No. Esta noche era una preparación. Un punto de equilibrio antes del movimiento. Y cuando comprendieran lo que estaba preparando, sería demasiado tarde. Cerré la puerta tras de mí y permanecí un instante en el pasillo. Escuchando. Un leve susurro de tela, un suspiro apenas contenido, rumores discretos, casi aliviados. Pensaban que me había ido. Eso bastaba para confirmarlo todo. Esperaban un estallido de furia, un colapso, una súplica desesperada. Pero no me comprendían. Ni un poco. Recorrí el pasillo en silencio, rozando los marcos alineados en las paredes. Fotos familiares. Sonrisas atrapados detrás del cristal, que ahora se burlaban de mí. Momentos congelados,
cuidadosamente escenificados. Una ilusión de lealtad, una ficción doméstica. Dorothy. Mi madre. Mis hijos. Paul. Traidores disfrazados de cercanos. Pero no fue la traición en sí lo que más me impactó. Fue su desparpajo. Su tranquila certeza. Esa forma tan natural que tenían de continuar, sin mí. Como si mi ausencia fuera algo dado. Abrí la puerta de mi oficina y la cerré detrás de mí con la misma calma inquebrantable que había cultivado desde mi entrada en la casa. Me senté en mi sillón, me recosté lentamente, junté las manos y exhalé. La rabia estaba allí. Nunca se había alejado realmente. Burbujeaba, oculta en la sombra, enrollada como una serpiente lista para morder. Me susurraba que diera la vuelta, que regresara a la sala, que lo destruyera todo. Que arrastrara a Paul fuera, que le mostrara lo que es el verdadero dolor. Pero no. La violencia es efímera. Los gritos se desvanecen, las heridas se cierran, los moretones desaparecen. Quizás alivia un instante, pero no transforma nada. La venganza, la verdadera, aquella que cambia el curso de las cosas, requiere tiempo. Precisión. Paciencia. Las piezas del rompecabezas se iban colocando lentamente. Las señales siempre habían estado ahí. No invisibles, sino voluntariamente ignoradas. Porque había querido creer. Porque había elegido confiar. Y también porque la influencia de mi madre siempre había sido demasiado fuerte. Ella había moldeado mi vida sin jamás tocar directamente el hilo. No había elegido a Dorothy en mi lugar, no. Ella había construido el relato. Había soplado, dirigido, orientado, sin que nunca resultara evidente. Se había asegurado de que yo viera en Dorothy la elección lógica, la compañera ideal, seria, dulce, presentable, reconfortante. Una mujer para construir una existencia estable, respetable, digna. Y había tenido razón. Dorothy había sido todo eso. Hasta que dejó de serlo. Hasta que mi nombre, mi papel, ya no le bastaron. Me incliné hacia adelante, mis dedos golpeando lentamente la madera barnizada del escritorio. Una pulsación regular. Fría. Controlada. Paul. De todos los hombres del mundo, ¿por qué él? Ya había considerado la hipótesis de una infidelidad. Es casi inevitable, cuando eres abogado. Ves demasiados secretos, demasiados rostros rotos, demasiados matrimonios que se desmoronan en el silencio. Creí que si eso me sucedía, lo sabría. Lo sentiría. Reconocería el vacío. Pero no lo vi venir. Porque no era una traición brutal, única, explosiva. Era un borrado progresivo. Una transición. Una toma de control suave, discreta, metódica. Un golpe de estado silencioso. Y ahí fue donde cometieron su error. Creyeron que mi silencio significaba sumisión. Que mi partida sin estridencias, mi calma, mi ausencia de alzar la voz, eran signos de abdicación. A sus ojos, me había vuelto inofensivo, demasiado viejo, demasiado asentado, demasiado cansado para luchar. Pero en verdad, ya estaba en otro lugar. No físicamente aún, pero mentalmente, emocionalmente, había dejado este teatro de mentiras. Ya no estaba en ese salón. Ya no era su esposo, su padre, su amigo. Había vuelto a ser lo que siempre supe que era. Lo que la vida doméstica había disfrazado bajo años de compromisos, un estratega. Y sobre todo, un hombre que no tenía nada que salvar. Y cuando un hombre deja de aferrarse a lo que cree suyo, cuando ya no tiene ataduras, ni temores, ni ilusiones, se vuelve peligroso. Ese fue su primer error. ¿El segundo? Creer que me lo habían quitado todo. Que no me quedaba nada. Habían olvidado quién era yo. Soy abogado. Sé dónde están los resortes. Sé que el poder no reside en los gritos, ni en los llantos, ni siquiera en el amor. El poder, el verdadero, es el dominio de la información. La capacidad de actuar en la sombra. Y yo tenía armas que ni siquiera podían sospechar. El plan se puso en marcha como una mecánica bien engrasada. Saqué mi teléfono. Primero, James, mi asesor financiero.
James, le dije con una voz calma, cortante. Con efecto inmediato, congela todas las cuentas conjuntas. Un silencio. Señor, ¿está usted seguro? Esto incluiría el acceso de su esposa. Sé exactamente lo que esto implica. Muy bien. Está en marcha. Clic primer golpe. Luego, Stan, mi abogado. Stan, susurré. Quiero un depósito express. Divorcio. Irrevocable. Sin negociaciones. Un silencio. Luego un suspiro cansado. Daniel, ¿ahora? Sí. Ahora. Te lo preparo. Mañana por la mañana. Clic, segundo golpe. Finalmente, la tercera llamada. La que no figuraba en ningún registro oficial. Una línea discreta. Un hombre que me debía un favor. Un artífice de las ruinas. Especialista en reputaciones demolidas poco a poco. No necesitó ninguna explicación. Justo de un nombre. La máquina estaba en marcha. Me recargué en mi silla, los ojos fijos en el techo. Ya sentía el peso moverse. El equilibrio romperse. La tormenta se elevaba, lenta, implacable. Ellos pensaban que yo estaba curando mis heridas en un rincón oscuro. Pero yo, estaba preparando el campo de batalla. Y cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, llegó. Pero no en el trueno. No en la furia. No. Cayó con la calma helada de una espada que solo se siente cuando ya ha cortado. Dorothy, fiel a sus costumbres, se sentó en la mesa de la cocina, un café en la mano, y se conectó para realizar una de sus transferencias habituales. Quizás para pagar una nueva lámpara carísima o un vestido que consideraba esencial para su dignidad. La pantalla parpadeó. Transacción rechazada. Frunció el ceño. Actualizó la página. Rechazada. Cambió de cuenta. Rechazado. Sacó su teléfono. Rechazado. No era idiota. No. Comprendió muy rápido. Se levantó de repente, se puso su abrigo, tomó las llaves de la Mercedes, la mía, regalo de un cumpleaños en el que aún creía en nosotros, y salió corriendo hacia el banco. Allí la esperaba la realidad. Con frialdad, de manera limpia. Las cuentas están congeladas, dijo la señora Lennox, la directora, mientras se levantaba torpemente detrás de su escritorio. Dorothy parpadeó, ya en los nervios. ¿Cuál es el problema? Mi cuenta muestra una retención de seguridad. Necesito que la retiren. La directora pareció dudar, visiblemente incómoda. Yo, temo que eso no sea posible, señora. ¿Y por qué no? Inhaló, su incomodidad palpable. Su esposo ha congelado todas las cuentas conjuntas. Su abogado ha proporcionado los documentos necesarios. Legalmente, no podemos autorizar el acceso sin su permiso. La voz de la directora del banco era calma, serena, pero cada palabra que pronunciaba era un puñalada. Dorothy, ella, se quedó petrificada. Su aliento se cortó de golpe. Es absurdo, articuló, con la voz temblorosa. Tengo acceso a estas cuentas desde hace años. Sí, señora, respondió la señora Lennox, sin levantar la voz. Y ahora, ya no tiene acceso. Fue entonces cuando la expresión de Dorothy cambió. Un escalofrío de pánico recorrió su rostro. Un terror rampante, apenas contenido, se apoderó de sus rasgos. Finalmente estaba comenzando a germinar en ella. Comprendía. Había ido a donde nunca había creído que iría. Siempre había contado con una forma de contención de mi parte. Creía que el peso de los años, los recuerdos, los hijos, la casa, me impedirían golpear donde duele. Se había equivocado. Pensaba que lloraría. Que gritaría. Que suplicaría. Que me desplomaría. En lugar de eso, los había dejado hambrientos. Todo había sido minuciosamente orquestado. Primero las cuentas. Luego, las tarjetas de crédito. Cada línea de crédito a su nombre. Cada acceso.
todo lo que le permitía pretender que nada había cambiado. Se acabó. Cuando salió del banco, casi titubeaba. Sus manos temblaban mientras llamaba a Paul, probablemente con una voz cortada por el pánico. Paul, lo ha congelado todo. ¿Qué hacemos? Pero Paul también tenía sus ilusiones. Y ya estaban comenzando a disiparse. Mientras Dorothy asaltaba las ventanillas, con las cejas fruncidas y sus protestas volviéndose cada vez más vanas, ya estaba iniciando la siguiente fase. No había dejado ninguna salida. Ella pensaba que podría salir adelante con sus tarjetas personales, con sus reservas. Pero cada una de ellas, metódicamente, estaba desactivada. Cerrada. Inactiva. Era una hemorragia silenciosa. En el camino de regreso, intentó detenerse en un café. Tal vez para tomar un respiro. Tal vez para pretender que todo estaba bien. Extendió su tarjeta. Rechazada. Sacó otra. La misma respuesta. Incluso la pequeña tarjeta negra, la que guardaba en el fondo de su bolso para emergencias, la dejó caer. Fue en ese momento que el miedo se volvió real. Total. Ya no era una esposa traicionada, ni una mujer herida. Se estaba convirtiendo en una mujer sin control. Declinante. Vulnerable. Y mientras Dorothy caía en esta espiral de angustia, Paul también se embarcaba en su propia pendiente. Su empresa, que le gustaba presentar como un éxito construido con sus propias manos, no era más que una ilusión. Un espejismo del cual yo era, desde el principio, el arquitecto discreto. No fue su inteligencia, ni su visión, lo que lo impulsó. Fui yo. Mis contactos. Mis recomendaciones. Mi nombre. Lo había introducido en los círculos adecuados. Presentado a los clientes adecuados. Lo había sentado en mesas a las que nunca habría tenido acceso sin mí. Y ahora, tiraba de los hilos que había atado en su momento por él. Uno a uno, los nudos se deshacían. Uno de sus inversores más antiguos, una influyente empresa de construcción que le aseguraba un flujo constante de proyectos, canceló repentinamente todos sus contratos. Sin previo aviso. Sin explicación. Solo una llamada lacónica. No era más que el comienzo. Luego llegó este correo electrónico. Frío. Formal. Afilado como una hoja de acero pulido. Debido a circunstancias imprevistas, lamentamos informarle que nuestra asociación queda, por la presente, rescindida con efecto inmediato. Era su principal proveedor. El que alimentaba la mitad de sus proyectos. La base de su actividad. Y venía, sin previo aviso, a retirar la alfombra bajo sus pies. Paul aún no se daba cuenta, no del todo. Debía seguir creyendo en un error, un malentendido administrativo, un fallo pasajero. Pero en verdad, su empresa ya estaba bajo asistencia respiratoria. Al mediodía, otros 2 inversores habían tomado la misma decisión. Retiro inmediato. Ninguna palabra. Ninguna llamada. Solo silencios, respuestas ausentes, contratos que se derretían como nieve al sol. En la cena, su tesorería estaba en su punto más bajo. Cuando finalmente se resolvió a consultar sus cuentas, las cifras eran claras, la crisis estaba aquí. No mañana. Ahora. Irreversible. No solo lo había apartado de mi vida. Lo había amputado de su supervivencia. Mientras Dorothy y Paul intentaban luchar en los escombros de sus respectivas existencias, mis hijos, Mark y Evan, también iban a aprender lo que costaba renegar de un padre. Nunca habían sabido apreciar lo que les había ofrecido. Las escuelas privadas, las estancias de invierno en los Alpes, los diplomas estampillados de la Ivy League, las berlinas alemanas en la entrada, todo eso no les pertenecía. Era mi obra. El fruto de mis sacrificios, de mis desvelos, de mis decisiones. Y, sin embargo, me habían vuelto la espalda con una desconcertante facilidad. Habían ofrecido su lealtad a Paul como se tira una chaqueta usada. Me habían reemplazado incluso antes de que yo cruzara la puerta esa noche. Así que les di lo que parecían desear tanto, una vida sin mí. Los primeros en pagar fueron las matrículas. Mark,
sumido en su máster, recibió un correo administrativo, seco e impersonal. Su saldo de matrícula está vencido. Si el monto no se abona en un plazo de 7 días, su inscripción será suspendida. ¿Simple? Brutal. Irrefutable. Evan, más despreocupado, más distante, se encontró, por su parte, con un vacío total. Un día, su asignación mensual simplemente no llegó. Sin transferencia. Sin mensaje. Nada. Llamó al banco, preocupado, luego furioso. Y como su madre antes que él, recibió la misma respuesta implacable: tu padre ha revocado todo acceso a esos fondos. Ya no tienes autorización. La pánico, entonces, se instaló. ¿Viste? Echó raíces en el silencio. Creció en la ausencia. Por la noche, las llamadas comenzaron a llegar, una a una. Dorothy. Mis hijos. Paul. Incluso mi madre. Aquella que me había criado. Aquella que había tejido este escenario en la sombra, tirando suavemente de las cuerdas. Aquella que había orientado mis elecciones como se traza un camino invisible bajo los pies de un niño. Ella también marcó mi número. No respondí a ninguno de ellos. Aún no. No hasta que no hubiera sentido, plenamente, el peso de sus elecciones. No tanto hasta que no hubieran probado lo que realmente significaba la ausencia. No tanto hasta que no les hubiera quedado indudablemente claro que el hombre que habían rechazado como un mueble que se había vuelto incómodo, era, en realidad, el mismo fundamento de su mundo. La noche cayó sobre la casa. Y los imagino. A todos. Reunidos en la misma sala donde me habían juzgado, reemplazado, traicionado. Sentados en la misma configuración, pero esta vez, la atmósfera había cambiado. La calma ya no estaba de su lado. El poder había cambiado de manos. Ya no tenían el control. Yo lo había recuperado. Se agitaban. Jadeaban. Y yo, los miraba ahogarse, uno a uno, sin una palabra, sin un gesto, con la misma frialdad clínica que la de un cirujano que observa el efecto de una incisión perfectamente ejecutada. Paul, aún aferrado a su ilusión de estabilidad, estaba allí, en su lujosa oficina, rodeado de muebles que creía merecer, saboreando su café carísimo en una taza de porcelana. No había comprendido aún. No había visto venir la ola. No sabía que todo lo que lo sostenía ya estaba en proceso de derrumbarse. ¿Su empresa? Nunca había sido un monumento de talento o de empeño. Era un castillo de naipes construido sobre mis hombros. Un andamiaje de favores, de relaciones, de crédito prestado. Todo venía de mí. Mi red. Mi nombre. Mi reputación. Y se lo había dado todo. Sin reservas. Porque en ese momento, aún creía que era mi hermano. Hoy, había decidido retomar todo. Primer golpe, los inversores. La señal. Un simple correo electrónico, pero cuyo asunto resonó como una campana: terminación del contrato. Paul recorrió el mensaje, frunciendo el ceño, una arruga vertical dibujándose entre sus ojos. Por razones financieras imprevistas, lamentamos informarle que nuestro contrato con su empresa ha sido rescindido. Con efecto inmediato. Apretó los dientes. El remitente era uno de sus clientes más grandes, una fuente de tesorería estable y regular. Miró la pantalla, incrédulo, y luego agarró su teléfono. Una mano en el cabello. Un ceño fruncido. Intentó tranquilizarse. No era más que un error, por supuesto. Un simple malentendido que una llamada resolvería. Marcó el número. Una sonrisa nerviosa, casi encantadora, se dibujó en sus labios cuando finalmente contestaron. Oye, Chris, acabo de ver el correo. ¿Qué está pasando? Un silencio. Largo. Profundo. Cargado de significado. Luego, por fin, Chris suspiró. Paul, lo siento, amigo. De verdad. Pero ya no podemos estar asociados contigo. La mano de Paul se crispó sobre el teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado desde la semana pasada? Otro silencio.
Luego las palabras cayeron, secas, implacables. Daniel. Todo se ha vuelto frío. Paul tragó. La garganta seca. ¿Y él? Chris vaciló. La voz más baja. Casi culpable. Escucha, Paul. No sé qué ocurrió entre ustedes dos, pero digamos simplemente que continuar haciendo negocios contigo no es una buena idea. Paul se levantó de un salto. Su taza voló y se rompió sobre el escritorio, derramando café hirviendo sobre los documentos. Miraba hacia el vacío, su respiración entrecortada. Es absurdo. Daniel no haría eso. No es así. Pero Chris lo cortó de inmediato. Es un hombre poderoso. Lo respeto. ¿Y entre nosotros? Si tuviera que elegir entre hacer negocios con él o contigo, lo elegiría siempre. Clic. La línea se cortó. Paul se quedó paralizado. El teléfono todavía pegado a su oído mucho después de que terminó la llamada. Como si se negase a creer. Como si su mente buscara una salida. Pero no la había. Porque, a pesar de todo lo que creía saber de mí, había olvidado una cosa esencial: Daniel no reacciona. Daniel previene. Observa. Planifica. Golpea. Y cuando golpea, siempre es donde más duele. Su teléfono sonó de nuevo. Otro inversor. El mismo mensaje. Luego otro. Y otro más. Al mediodía, 4 de sus principales clientes se habían dado de baja. A las 3 de la tarde, sus proveedores ya no respondían a sus llamadas. A las 5 de la tarde, su empresa estaba empezando a asfixiarse. El esmalte se agrietaba. La misma estructura de su edificio comenzaba a desgarrarse. Lo que había construido sobre mi generosidad ya no se sostenía sin ella. Quería mi lugar. Ahora podía saborear lo que se siente cuando te lo arrebatan. Luego vino el golpe mortal. Ese que nunca se ve venir. Ese que te vacía el alma, que no deja nada más que vacío y silencio. La licencia comercial fue revocada. Paul aún estaba aturdido, atónito, cuando su secretaria golpeó tímidamente la puerta, con el rostro pálido, casi translúcido. Entró en silencio, sosteniendo un sobre como se sostendría una mala noticia entre las manos de un médico. Señor, dijo, dudosa. Acabamos de recibir algo, del Consejo de Licencias. Paul levantó la vista. Con el estómago en un nudo, la garganta seca. ¿Qué es? Ella no respondió. Se limitó a avanzar y dejar el sobre con una delicadeza casi ceremonial en la esquina de su escritorio, como si el simple contacto pudiera quemar. Paul lo tomó. Sus dedos temblaban. Lo abrió. Lentamente. Demasiado lentamente. El papel se desplegó. Las primeras líneas fueron suficientes. Con efecto inmediato, las siguientes licencias comerciales han sido revocadas, debido a investigaciones judiciales en curso relacionadas con posibles violaciones éticas y conflictos de interés. El resto de las palabras se volvió borroso. Incomprensible. Inútil. Se había acabado. Oficialmente. Legalmente. Irrevocablemente. La realidad lo golpeó como un martillo lanzado con toda su fuerza. Se dejó caer en su silla, sin aliento, la mente en desbandada. No era una coincidencia. No era un revés del destino. Era una ejecución. Precisa. Quirúrgica. Definitiva. Y solo había un hombre capaz de un gesto tan metódico, tan helado. Daniel. Su antiguo mejor amigo. Su hermano del alma. El hombre al que había traicionado. Paul finalmente entendió. Daniel no se había defendido. No había respondido. Había destruido. No por rabia. No por venganza ciega. Por convicción. Unos minutos más tarde, tuvo lugar la llamada desesperada. Paul, con las manos sudorosas, los nervios a flor de piel, consultó su teléfono. 69 llamadas perdidas. La mitad de Dorothy. El resto, un caos de inversores, empleados, clientes en pánico,
todos exigiendo explicaciones que no podía dar. Y durante todo ese tiempo, Daniel permanecía en silencio. Presionó, bis. Una vez más. El mismo mensaje. Idéntico. Frío. Perfectamente neutro, has llamado a Daniel Lennox. No estoy disponible. Deja un mensaje. Bip. Paulina Lo. Una bocanada rota, temblorosa. Daniel, no sé qué es esto, lo que haces, pero, debes parar. Por favor. Hablemos de ello. Devuélveme la llamada. Bueno, eso es suficiente. Clic, llamada terminada. Mensaje ignorado. Se quedó allí, el teléfono en la mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y por primera vez en su vida, Paul tuvo miedo. No miedo a perder. No tener miedo del ridículo. Miedo a ser borrado. Porque Daniel no solo estaba enojado. No estaba en la venganza. Estaba en el borrado. No castigaba. Él tachaba. Y Paul no podía hacer nada. Nada para detenerlo. Nada para revertir el curso. Esa noche, la casa fue sumergida en un silencio helado. Dorothy estaba sentada en la sala, con los hombros tensos, las manos crispadas sobre su teléfono que ya no se atrevía a dejar. La lámpara cercana parpadeaba, proyectando una luz amarilla y enfermiza sobre su rostro ansioso. Ella había llamado. Varias veces. Demasiadas veces. Y cada llamada había conducido al mismo final. Sin respuesta. No una palabra. Ni siquiera un silencio reconfortante. Solo, la ausencia. Pesar. Implacable. Total. Con los dedos temblorosos, Dorothy intentó por última vez llamar a Paul. Pero incluso antes de que sonara el primer tono, ya sabía lo que iba a oír. El número que intenta marcar no está disponible. Cerró los ojos, expiró lentamente, dolorosamente, como si el aire mismo se volviera demasiado pesado de llevar. Luego echó un vistazo a través de la habitación. Mark estaba sentado en el sofá, inmóvil, con el rostro iluminado por el resplandor azulado de su computadora portátil. Pero sus manos no se movían. No estaba escribiendo nada. No estaba haciendo nada en absoluto. La pantalla estaba congelada en una sola notificación, fría, cruel, indiscutible. Evan, por su parte, no podía quedarse en un lugar. Caminaba de un lado a otro con una creciente nerviosidad, los hombros tensos, los rasgos deformados por la ansiedad. La incertidumbre nunca había sido su terreno. Nació en la seguridad, criado con la idea de que el mundo siempre se doblegaría ante él. Pero hoy, todo se le escapaba. Y lo sabían. Todos. Dorothy. Mark. Evan. Todos entendían, sin que se intercambiara una palabra, sin que un solo sonido perturbara esta atmósfera opresiva. Nadie lo decía en voz alta, porque decirlo era admitirlo. Era hacer tangible la derrota. Era reconocer lo que nunca habían pensado posible, Daniel los había reducido a nada. No en una crisis de ira. No en una explosión vengativa. Sino metódicamente. Pieza por pieza. Gesto por gesto. Mark no había pronunciado una palabra en más de una hora. Desde que había consultado su portal universitario. Desde que había visto la alerta. Pago urgente de matrícula vencida. Pago inmediato requerido para mantenerse inscrito. Un mensaje banal, administrativo, pero para Mark, era como una bofetada. Había creído que era un error. Las matrículas siempre se habían pagado, sin que nunca tuviera que pensar en ello. Era un automatismo. Una rutina. Un derecho implícito. Pero cuando verificó los extractos bancarios, algo frío se metió en él. Un terror sordo. El dinero había desaparecido. Su padre lo había cortado todo. La educación que creía adquirida no era más que un privilegio suspendido a la voluntad de un solo hombre. Y de repente, el recuerdo lo golpeó. Lo que habían dicho, la víspera, en este mismo salón, el tío Paul es más como un padre para nosotros ahora. El estómago de Mark se contrajo violentamente.
Había tomado la decisión equivocada. Lo sabía. Y era demasiado tarde para dar marcha atrás. El colapso de Evan fue más brutal. Más sonoro. Fue el primero en romper el silencio. Mamá, Gritó, pasándose las manos por el cabello. Intenté llenar el tanque. Mi tarjeta fue rechazada de nuevo. Dorothy no respondió. Ella permanecía inmóvil, petrificada, con los ojos fijos en la pantalla negra de su teléfono. Su mente parecía estar en otro lugar, sumida en una tormenta interna que ya no sabía cómo enfrentar. Evan se rió, una risa amarga, sin alegría, temblando de frustración. Llamé al banco. ¿adivina qué? Mi cuenta ha sido vaciada. Se dio la vuelta, barriendo la habitación con la mirada, sus ojos deteniéndose alternativamente en su madre, silenciosa, y luego en su hermano, mudo. ¿Alguien va a decirlo? Siseo. Papá nos corta la palabra. Mark apretó los dientes. Sus mandíbulas se tensaron. Pero él no dijo nada. Porque no había nada que decir. Porque cada palabra corría el riesgo de hacer estallar una verdad que no estaban listos para enfrentar. Habían traicionado al hombre que se lo había dado todo. Y él se lo había quitado, sin levantar la voz, sin elevar la mano. Daniel Lennox no gritaba. Borraba. Dorothy finalmente tomó una inspiración. ¿Lenta? ¿Temblorosa? Sí, admitió en un susurro casi inaudible. Lo es. Evan levantó las manos en una risotada amarga, llena de rencor. Bueno, fantástico, lanzó, los ojos brillando de ira. ¿Qué pensabas que iba a hacer? Dejaste que el tío Paul te pisoteara, y ahora, todos estamos pagando. La mirada de Dorothy se levantó rápidamente, cortante. No dejé que Paul hiciera nada, siseó, con los ojos entrecerrados. Tu padre. Se interrumpió, la emoción le cortaba la voz, luego exhaló bruscamente. Tu padre se está vengando. Eso es todo. Evan sacudió la cabeza con violencia, incrédulo. Mamá, despierta. No se está vengando. Él quema todo. Y por primera vez en el día, esta idea, esta frase, penetró en ella como una certeza. Ya no se trataba de represalias. Era una purificación por el fuego. Luego, de repente, sonó el teléfono fijo. La habitación se congeló. Dorothy saltó, tan rápido que casi hizo caer el aparato. Lo agarró con ambas manos, la esperanza vibrando en su voz. ¿Daniel? Pero no era él. Era su madre. Y su voz era dura, seca como un viento invernal. Entiendo, Dorothy, dijo Marlene en un tono glacial. ¿Estás sentada? Dorothy frunció el ceño, con la respiración entrecortada, apretando su agarre en el auricular. ¿Qué pasa? Marlene suspiró, lentamente, como si se estuviera preparando para lanzar un hacha. Luego habló. El fondo de pensiones de tu padre ha desaparecido. Dorothy palideció. La sangre abandonó su rostro. ¿Qué? Murmuró. Revisé las cuentas esta mañana. Aquellos que Daniel gestionaba para nosotros. Están vacíos. Hasta el último céntimo. El mundo titubeó a su alrededor. Todo pareció deformarse, inclinarse. No, susurró, incrédula. Es imposible. Daniel no haría eso. Pero la voz de Marlene se volvió tan cortante como un trozo de cristal. ¿Por qué piensas que no lo haría? Yo creo que sí lo haría. Y pienso que acaba de hacerlo. Dorothy tambaleó. Su respiración se hizo corta. Sus pensamientos giraban en espiral. Su padre. Su madre. Habían confiado en Daniel. Desde siempre. Le habían confiado sus cuentas, su futuro, su seguridad. Porque era confiable. Digno. Inquebrantable. Y hoy, todo había desaparecido. No por accidente. No por negligencia. Por decisión. Dorothy sintió una oleada de pánico subir por ella, seguida de un sentimiento más sordo, más profundo, aún más doloroso, la vergüenza. Sus padres.
Su esposo. Sus hijos. Todos pagaban por ella. Por su elección. Por haber dado la espalda a quien, durante todos esos años, había sido la clave de su mundo. Cerró los ojos. Su corazón latía demasiado fuerte. Su garganta estaba seca, sus manos heladas. Por primera vez desde el principio, Dorothy sintió algo que nunca había anticipado. Arrepentimiento. No ira. No miedo. Sino ese dolor punzante, intolerable, que aprieta el pecho y deja un sabor a metal en la boca. Ni siquiera recordó haber colgado. Las últimas palabras de Marlene flotaban aún en su mente, afiladas como clavos. Él lo hizo. ¿Y sabes por qué? Estamos arruinados. La voz de Evan resonaba aún en la cabeza de Dorothy, al igual que sus reproches, brutales, afilados. ¿Qué creías que iba a pasar? Pero sobre todo eso, lo que más la atormentaba, era el silencio. El silencio de Daniel. Ella había esperado la ira. Gritos. Una confrontación tempestuosa, una escena violenta donde las recriminaciones llovieran. Se lo había imaginado de pie en la entrada, con los ojos en llamas, exigiendo cuentas, gritando su dolor. Casi lo habría preferido. Pero él no dijo nada. No una palabra. No un grito. No una mirada. Se limitó a alejarse. Y, al hacerlo, lo había desmontado todo. Sin estruendo. Sin drama. Simplemente. Les había dejado la elección. Luego les había mostrado el precio. Y ahora, mientras estaba sentada en la oscuridad, el teléfono en las manos como un salvavidas inútil, una verdad helada la golpeó en pleno pecho: Daniel no volvería. No vendría a salvarlos. No reaparecería para arreglarlo todo. No les extendería la mano. Porque ya no había nada que salvar. Y sobre todo, porque por primera vez en su vida, Dorothy comprendió que nunca había conocido verdaderamente a su marido. Había conocido la versión dócil, generosa. Aquella que daba sin contar. Aquella que amaba en silencio, sin condiciones. Aquella que se doblaba, pero nunca se rompía. Pero no al hombre detrás de la máscara. El verdadero Daniel. Aquel que veía el mundo desmoronarse a su alrededor, y no levantaba un dedo. No por crueldad. Sino por justicia. Por lucidez. El castillo de naipes se había desmoronado esa noche. Acostada en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo como si pudiera ofrecerle respuestas, Dorothy revivía cada instante. ¿A qué velocidad todo había caído? ¿Hasta qué punto un solo día había sido suficiente para hacer tambalear una vida que ella creía sólida, intocable? Ayer aún se sentía segura. Hoy, no quedaba nada. Y lo peor de todo, solo podía culparse a sí misma. Había conocido el miedo, en otro tiempo. El miedo de ser una estudiante sin dinero, en un estudio helado. El miedo, aún más profundo, de ser una madre desbordada, impotente ante 2 bebés llorando. Incluso el miedo silencioso, íntimo, de dejar de amar a su marido. Pero eso. Esto. Era otra cosa. No era solo miedo. Era devastación. Ella lo había perdido todo. Y por primera vez en su vida, no sabía cómo reconstruir. La casa estaba desordenada. Sus hijos en la tormenta. Su madre no dejaba de llamar. Paul se había encerrado en un silencio total. Y aquel que, con un solo gesto, podría poner todo en orden, aquel a quien ella había traicionado, no respondía. Intentó de nuevo. Pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó. 1 vez. 2 veces. 3. Luego, ha llamado a Daniel Lennox. No estoy disponible. Deje un mensaje. Ella permaneció paralizada. La garganta apretada. Él la ignoraba. Deliberadamente. Y eso era lo peor. El silencio era su respuesta. Dorothy apretó la mandíbula, tragándose el grito en su garganta. Luego abrió la aplicación de mensajería. Dudó un segundo, sus dedos flotando sobre el teclado. Finalmente, escribió: Daniel, lo siento.
De verdad. No sé qué más decir. Pero lo siento. Releyó el mensaje. Lo encontró vacío. Patético. Inútil. Añadió, ahora lo entiendo. No vas a volver. Presionó enviar. Y se quedó ahí, el teléfono sobre el pecho, esperando una respuesta, aunque una parte de ella ya sabía que nunca llegaría. Nada. Ni un correo. Ni una palabra. La pantalla permaneció vacía, muda, indiferente a su angustia. Entonces, en un último arranque de esperanza, Dorothy agarró el teléfono fijo de la casa. ¿La casa? Aquella que habían construido juntos. Aquella donde habían reído, criado a sus hijos, envejecido juntos. No podría ignorar una llamada de su casa, se dijo. No de este lugar cargado de su historia. Pero lo hizo. La dejó sonar. Y ahí fue donde comprendió. De verdad. No era una crisis. No era una advertencia. No era un castigo pasajero. Daniel no volvería. En la sala, Mark y Evan se desmoronaban, ellos también. No físicamente, no. Pero todo lo que los había sostenido, toda la estructura invisible de su mundo, el dinero, la comodidad, la estabilidad, había desaparecido. Nunca habían aprendido a temer a la inestabilidad. El dinero siempre había estado ahí. Discreto, constante, silencioso. Una fuerza natural, como el aire o la gravedad. Hasta hoy. Hasta que el hombre que habían echado como un mueble demasiado viejo, les quitó todo. Y no sabían cómo reaccionar. No entiendo, murmuró Mark dando vueltas. No puede. No puede simplemente cortar todo así, ¿verdad? Evan se rió, sin humor. Sí. Genial. Él lo acaba de hacer. Mark se pasó la mano por el cabello, con la mirada perdida. Pero mamá, no nos va a dejar sin hogar, ¿verdad? No va a abandonarnos así. Dorothy quiso decir que no. Quiso afirmar, tranquilizar, poner una mano sobre su angustia como había hecho cuando eran niños. Pero nada salió. Porque ella ya no estaba segura. Evan, furioso, le quitó el teléfono. No importa. Lo llamo yo. Buzón de voz. Mark intentó a su vez. Buzón de voz. Luego llegaron los mensajes. Las voces temblorosas, las frases entrecortadas, rotas por el miedo. Papá, vamos. Estábamos enojados. Dijimos cualquier cosa. Sigues siendo nuestro padre. Devuélvenos la llamada. Por favor, papá. Lo sentimos. Te necesitamos. Pero Daniel nunca respondió. Y el silencio, ese silencio, frío, vasto, implacable, dolía mucho más que cualquier réplica, cualquier castigo. No había gritado. No había pegado. Solo había dejado que sucediera. Y ahora, finalmente tocaban fondo con respecto a la elección que habían hecho. Dorothy, por su parte, intentó una última vez. Un intento discreto, casi clandestino. Pero desesperado. Sabía lo que debía hacer. Verlo. Frente a frente. Hablarle. Suplicarle. Mirarlo a los ojos. Decirle que se había equivocado. Que ya no sabía cómo respirar sin él. Tomó sus llaves. Subió al coche que él le había comprado. Y se dirigió a su oficina, con el corazón latiendo en la garganta, una última pizca de esperanza anidando en su vientre. Pero al llegar, la recepcionista apenas levantó la vista. Su rostro era neutro, educado, pero helado. Lo siento, señora Lennox, dijo con un tono profesional. Señor Lennox ha dado instrucciones estrictas, para no verla. El mundo tambaleó. Dorothy parpadeó, aturdida. Para no ver a su propio marido, susurró, forzando una sonrisa temblorosa. Debe estar equivocada. Estamos casadas. Él me recibirá. La recepcionista dudó. Su mirada se volvió más suave, pero no menos firme. Abrió un cajón y sacó un sobre,
que extendió a Dorothy con un gesto impregnado de una compasión silenciosa. Como si ya conociera el final de la historia. Dorothy tomó el sobre. Sabía lo que contenía. Y, sin embargo, su corazón se aferró a lo imposible. A un milagro. Pero incluso el sobre parecía pesado. Definitivo. El peso exacto de lo que había perdido. Dorothy se apartó, con los dedos temblando, la respiración corta, el sobre como un peso ardiente entre sus manos. Lo abrió. Dentro, un solo documento. Oficial. Impecablemente redactado. Una solicitud de divorcio. Presentada. Firmada. Completa. No había nada que discutir. Nada que debatir. Todo ya había sido hecho. Un pequeño nota estaba grapada, escrita con una letra reconocible entre todas. La suya. Solo 5 palabras. Nada más. No hay nada más que reparar. Dorothy no podía respirar. Se había acabado. Había perdido todo. Y Daniel. Daniel ya la había dejado. Esa noche, un segundo golpe cayó, brutal y seco. Pero esta vez, en casa. Cuando Dorothy cruzó el umbral, aún temblando, Marlene la esperaba. Sentada en la sala, recta, con las manos juntas sobre las rodillas. La mirada fría. «Due». Ella sabía. «Te lo había advertido», dijo simplemente, con una voz afilada como el invierno. Dorothy se quedó paralizada. «Te dije que tuvieras cuidado». Una risa amarga escapó de ella. «¿Cuidado?». Sacudió la cabeza. «¿Cuidado de qué, madre?». «De no subestimar a un hombre como Daniel», respondió Marlene, tranquila, implacable. Dorothy apretó los puños. Las lágrimas amenazaban. «Lo dijiste, después. No antes». Pero Marlene la interrumpió, seca. «Te lo dije. Que algunos hombres se adaptan. Que tu padre se adapta». Ella la miró, por mucho tiempo. «Pero Daniel. Daniel no es tu padre». Un silencio, pesado, brutal. Luego concluyó, «Te dije lo que había que hacer para mantener a un hombre como él. En lugar de eso, dejaste que tu orgullo lo aniquilara». La voz de Dorothy se quebró. «Solo quería, mi libertad». Marlene asintió lentamente. «Y ahora, la tienes». Un silencio. «Dime, ¿qué sientes?». Dorothy no tenía respuesta. Ni siquiera un murmullo. Porque la verdad estaba ahí, cruda e indiscutible, era el infierno. A medianoche, en otra parte de la ciudad, Paul se desplomó. Todo se había ido. La empresa, la fortuna, el prestigio, las relaciones. Incluso la ilusión. Pero lo peor de todo, Daniel. Solo en ese momento comprendió realmente. Daniel había confiado en él. Daniel lo había levantado, sostenido, llevado. Y él, Paul, lo había traicionado. Pero se negaba a derrumbarse en silencio. Quería respuestas, una última batalla, un cara a cara. Una oportunidad, aunque escasa, de retomar el control. Subió a su coche. Condujo directamente hacia la casa de Daniel. Subió las escaleras a grandes zancadas y golpeó violentamente la puerta. «Daniel», gritó. «Sal y enfréntame». Un silencio. Una tensión. Un momento suspendido. Luego, la puerta se abrió. Y apareció Daniel. Calmado. Frío. Imperturbable. Como un mar negro sin viento. Paul sintió que su rabia vacilaba. Porque el hombre frente a él no estaba enojado. Ya había ganado. Y Paul. Paul ya estaba destruido. Daniel inclinó la cabeza, ligeramente. «¿Qué quieres exactamente, Paul?», preguntó, con una voz baja, igual, casi cansada. Paul tragó saliva. El corazón a flor de piel. «Me has arruinado». Daniel movió lentamente la cabeza. «Sí». Paul apretó los puños, con los brazos temblando.
No tenías ningún derecho. Daniel avanzó. Lentamente. Silenciosamente. Una presencia. Una amenaza. No, Paul. Tenía todos los derechos. Y en ese preciso instante, Paul sintió el miedo. No el miedo a lo desconocido. Miedo puro. Primitivo. Porque Daniel no simplemente había respondido. Se había asegurado de que Paul no se recuperara nunca. Pero Dorothy, ella, aún no había renunciado. No del todo. Un último llamado. Un intento final. Con la voz quebrada, casi inaudible, dejó un mensaje. Daniel, sé que no tienes ninguna razón para responder. ¿Ninguna? Pero te lo ruego, solo una oportunidad. Un momento. Para hablar. ¿Para? Se detuvo. Tragó sus sollozos. Lo siento. Estoy tan arrepentida. Un silencio. Luego ella añadió, en un susurro, eras todo, Daniel. Y solo lo comprendí al perderte. Ella colgó. Lentamente. Y el silencio, una vez más, fue la única respuesta. Daniel, por favor. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocada. Háblame. Por favor. Una última oportunidad. Pero no hubo respuesta. Y esta vez, nunca la habría. Porque ya me había ido. No huyendo. No enojado. Me había ido, plenamente, con lucidez. Y no me volvería. Miraba el teléfono vibrar sobre la mesa. Dorothy, una vez más. No respondí. No porque no la hubiera oído. No porque estaba ocupado. Sino porque ya no merecía una respuesta. La dejé sonar. Hasta que cesó. Luego, un minuto más tarde, otra llamada. Mar. Luego Evan. Luego Marlene, la madre de Dorothy. Uno a uno. Los dejé a todos en el buzón de voz. Por primera vez en 19 años, ya no los conocía. No tenía más tiempo. Más paciencia. Más presencia. Y ciertamente no perdón. Sabía que no se quedaría así. Conocía a Dorothy. Demasiado bien. Sabía que vendría. Así que, cuando cruzó la puerta de mi oficina a la mañana siguiente, sin esperar a que la anunciaran, empujando a la recepcionista y cerrando la puerta tras de ella, no me sorprendí. Me quedé sentado, recostado en mi silla, mirándola. Sus ojos estaban rojos. Sus manos temblaban. Estaba desesperada. Y estaba bien. Se lo merecía. Daniel, comenzó ella, con una voz rasposa. Por favor. No diré nada. La dejé hablar. O ahogarse en su propio silencio. Inspiró profundamente. La vi luchar contra el colapso. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te lastimé. Asentí levemente con la cabeza. Justo lo suficiente para ofrecerle la ilusión de que la escuchaba. ¿Qué parte, Dorothy? Murmuré. ¿La mentira? ¿La traición? ¿La planificación? ¿O el hecho de que nunca tuviste la intención de detenerte, mientras no te sorprendiera? Ella se estremeció. Era la verdad. Y lo sabía. No era el acto lo que lamentaba. Era haber sido atrapada. Dio un paso adelante. Uno último. Daniel, por favor, susurró ella. Te amo. Deje escapar un suspiro largo, lento, perfectamente controlado. Luego me levanté. Rodeé el escritorio. Me detuve a unos centímetros de ella. Ella levantó los ojos hacia mí, suplicante. Frágil. Demasiado tarde. Entonces dije las palabras que cerrarían todo. No. No te detendrás, Dorothy. Ella se congeló. Su aliento se cortó. Sus labios temblaron. Una lágrima silenciosa amenazó. Pero continué, implacable. Nunca te has detenido. No de la manera que contaba.
Sus ojos brillaron. Sacudió la cabeza. No es cierto. Levanté la mano para interrumpirla. No me amas, Dorothy. ¿Te gusta lo que he hecho por ti? ¿Te gusta lo que te he traído? ¿Te gusta la seguridad? El estilo de vida. La ilusión. Quiso replicar. Pero las palabras se le quedaron atascadas. Porque todo lo que acababa de decir era verdad. Y por primera vez, no tenía nada más que ofrecer. Nada que pudiera hacerme volver. Pero yo, el hombre, el esposo. No me has amado en años, Dorothy. Quizás nunca me has amado. Ella sacudió la cabeza con fuerza, los ojos muy abiertos, acercándose como si pudiera borrar mis palabras con un gesto. No es verdad. Cometí un error. Sonreí. Una sonrisa fría, controlada, distante. El tipo de sonrisa que paraliza, que deja al otro atrapado entre el arrepentimiento y el miedo. No cometiste un error, Dorothy, le dije suavemente. Hiciste una elección. Y ahora, tienes que vivir con ello. Más tarde esa noche, fueron mis hijos quienes vinieron a confrontarme. Los mismos que habían tomado su propia decisión. Los mismos que, ayer mismo, me miraban como a un hombre superado. Cuando llegué a casa, Mark y Evan estaban allí, en la sala. De pie. Con los brazos cruzados. El rostro oscuro, cerrado. Cerré la puerta detrás de mí, lentamente, y luego me apoyé en ella. Silencio. Denso. Incómodo. Luego Mark, finalmente, rompió el silencio. Papá, vamos, dijo con una voz tensa. ¿No es un poco extremo? No respondí. Él suspiró, encogió los hombros, molesto. Está bien, entendemos. Mamá cometió un error. Pero, ¿no crees que arruinarnos es un poco demasiado? Levanté una ceja. ¿Arruinarnos? Repetí, con una voz neutral, casi curiosa. Evan se rió, sin humor. Papá, no tenemos nada. Sin dinero, sin seguridad, sin futuro. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Justo el tiempo suficiente para que escucharan el eco del vacío que ellos mismos habían cavado. Luego abrí la puerta. Me acerqué. Lentamente. ¿Derecho? Calmado. Y dije lo que debían escuchar finalmente: bienvenidos a la vida donde pensaban que no tenía importancia. Mark cerró la boca. Evan tragó saliva. Pensaban que estaba ahí, continué, que existía. Que mi presencia era opcional. Que era una cuenta bancaria. Una figura silenciosa en un decorado cómodo. Los miré a los dos. Uno a uno. Y cuando creyeron haber encontrado un reemplazo, me despidieron. Como a un empleado que se volvió innecesario. Como un objeto caducado. Una ligera risa se me escapó. Seco. Vacío. No dijeron nada. Porque sabían. Tenía razón. Y ahora que veían las ruinas, querían que volviera. Que yo repare. Que los salve. Pero ya habían tomado su decisión. Y yo también. Luego, como se esperaba, llegó el último intento. ¡Au! Un último sobresalto desesperado. La noche caía. Guardaba mis cosas en la calma de una oficina que ahora estaba vacía de todo apego, cuando oí un golpe en la puerta. No necesité adivinar. La abrí. Paul estaba allí. Por supuesto. Con el aire aturdido. Los hombros caídos. El rostro pálido. Un hombre que lo había perdido todo. Porque se lo había merecido. Daniel, comenzó, con la voz ronca. Tenemos que hablar. No me moví. No lo invité a entrar. Simplemente lo miré. Se frotó la cara, como si intentara borrar la humillación misma. La he cagado, murmuró. Lo sé. Pero me has destrozado, amigo. Has arruinado mi negocio, mi reputación, toda mi vida. Lo dejé hablar. Dejar que soltase sus palabras. Sus disculpas.
sus arrepentimientos. Sus patéticas tentativas de desviar la culpa a otro lado. De hacerme cargar con la mitad de su fracaso. Pero aún no sabía que no era la ira lo que me habitaba. Era la claridad. Y era mucho más fría. Luego, por fin, hablé. ¿Bien? Paul parpadeó, confundido. ¿Qué? Me acerqué. Lentamente. Mi voz se volvió más baja, más calma. Más aguda. Bien, repetí. Quiero que sepas lo que se siente al perderlo todo, a ser traicionado por alguien en quien confiabas. Ver a las personas que amas, darte la espalda. Sus labios temblaron. Tragó con dificultad. Daniel, no quería, lo hiciste, lo interrumpí. Y es por eso que yo me detuve. Porque, en realidad, no me importaba. Completamente. Y él lo entendió. Su rostro perdió sus últimos colores. No quedaba nada por reparar. Sin perdón. Sin segunda oportunidad. Lo dejé en ese silencio que lo decía todo. Luego, sin una palabra más, cerré la puerta. Lentamente. Sin golpear. Y giré la llave. Porque Paul ya estaba muerto para mí. El adiós, que en realidad no era uno, llegó a la mañana siguiente. Hice mis maletas. No había mucho que llevar. Tenía todo lo que necesitaba, mi fortuna. Mi poder. Mi libertad. Crucé la casa una última vez. Mis dedos se deslizaron sobre los muebles, sobre las paredes, los marcos vacíos de sentido. Fragmentos de una vida que, retrospectivamente, nunca había sido realmente la mía. No me di la vuelta. Salí. Y los dejé a todos atrás. Para siempre. ¿Lo mejor de todo esto? No me sentía triste. No experimentaba ningún arrepentimiento. Finalmente me sentía libre. Completamente libre. Entré en el vestíbulo del hotel. Cada paso más ligero que el anterior. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. Bienvenido, señor Lennox. Su suite está lista. Gracias, respondí mientras le tendía mi tarjeta. Aquella a la que Dorothy nunca tendría acceso. Mientras ella procesaba mi registro, saqué mi teléfono. 67 llamadas perdidas. Solté un suspiro lento. Una sonrisa casi burlona en el rincón de los labios. Sacudí la cabeza. No paraban. Suplicaban. Se debatían. Intentaban recomponer lo que ya estaba reducido a cenizas. Pero era demasiado tarde. Porque, por primera vez en 19 años, ya no estaba a su disposición. Ya no era su red de seguridad. Ya no era el hombre al que se le podía quitar todo sin devolver nada. Yo había terminado. ¿Y ellos? Estaban exactamente donde merecían estar. Las repercusiones comenzaron al amanecer. La desesperación alcanzaba su punto máximo. Ignoré las llamadas toda la noche. Pero los mensajes, ellos seguían llegando. Dorothy, Daniel, por favor. Te lo ruego. Háblame. Solo una palabra. Mark, papá. Ven. Aún podemos resolverlo. Encontrémonos. Por favor. Evan, cometimos un error. Lo sabemos. Pero seguimos siendo tu familia. Marlene, Daniel, basta. Los leí. Uno por uno. Luego, los borré. Uno por uno. Ustedes expusieron su punto de vista. Esa frase podría haberme hecho reír. Casi. ¿Mi punto de vista? No. Aún no había terminado de exponer mi punto de vista. Simplemente me había instalado en mi silencio. Me había retirado un paso, con el café en la mano, observando el mundo que había dejado caer, lentamente, metódicamente, desde la distancia cómoda que había elegido. ¿Y Dorothy? Dorothy, ella, finalmente enfrentaba la realidad. Ya no estaba en la casa que yo pagaba. Ya no era la mujer del profesional respetado que yo era. Ya no era la amante de un mundo construido para ella.
Estaba sola. Cuando regresó al banco, ya no era para desbloquear sus cuentas. Ya no era para negociar. Era para implorar. Para pedir un préstamo. Una última oportunidad de mantener la ilusión. De pretender que aún controlaba algo. Pero debió saberlo. El agente de crédito consultó su expediente. ¿Y qué vio allí? Una mujer sin empleo, sin ingresos, sin propiedades, sin estabilidad financiera. Solo un nombre que ya no valía nada, porque ya no estaba asociado a mí. Había pasado años viviendo a la sombra de mi figura, cómodamente apoyada en mi dinero, mi nombre, mi reputación. ¿Y ahora? No tenía nada. El banco se negó educadamente, pero firmemente. Ningún préstamo. Ningún arreglo. Ninguna esperanza. Salió, con la mirada atónita, el rostro destrozado, con la certeza absoluta de que por primera vez en su vida había tocado fondo. Mark y Evan no tardarían en unirse a ella. Mark intentó primero mantener su fachada. Llamó a la universidad, pidió una prórroga. Argumentó, insistió, trató de hacer valer mi nombre, como una carta que creía aún válida. Pero mi nombre ya no le pertenecía. Y aquellos que alguna vez me escucharon, no tenían ninguna razón para escucharlo a él. La oficina de ayuda financiera lo escuchó educadamente, y luego le dio 7 días. No uno más. ¿Sin pago? Sin inscripción. Él estaba afuera. Evan, por su parte, vivió otra humillación. Llevó su coche a un taller para el mantenimiento habitual, y descubrió que los pagos no se habían realizado desde hacía 2 meses. Fue allí donde comprendió. El coche no era suyo. Nunca lo había sido. Era mío. Mi nombre. Mi crédito. Mi silencio que pagaba las mensualidades. Y ahora que todo eso había sido retirado, la empresa de recuperación ya estaba en camino. Solo podía imaginar su expresión. El pánico. La estupefacción. La desesperación. El niño rey acababa de perder su corona. Había pasado su vida viéndome como una cartera. Nada más. Ahora finalmente sabía lo que era vivir sin. En cuanto a Paul, su colapso ya no era una caída. Era un ahogamiento. Había aprovechado mis relaciones, mi red, mi lealtad. Me había robado a mi mujer, a mi familia, a mi día a día. Y ahora, no tenía nada. En el momento en que lo dejé caer, todo se derrumbó. ¿Sus inversores? En fuga. ¿Su empresa? Ya era un cadáver. Pero el verdadero golpe, el golpe mortal, llegó con el primer sobre legal. Luego un segundo. Luego una pila entera. Demandas. Reclamaciones. Clientes a los que había sobrecargado, manipulado, ignorado. Personas a las que había engañado pensando que mi nombre los protegería. Pero ese nombre, lo había retirado. Y sin mi protección, no era más que un charlatán frente a la justicia. Lo imaginaba sentado, solo, frente a su escritorio, el rostro pálido, las manos sudorosas, viendo acumularse los avisos legales, las órdenes judiciales, las citaciones. Dándose cuenta, demasiado tarde, de que el hombre que pensaba que podía reemplazar había terminado destruyéndolo. Completamente. Bien. Que se pudra. Al tercer día, las llamadas empezaron a disminuir. Los mensajes perdieron su veneno. La ira se disipó. Ya no eran reproches, ya no eran acusaciones. Eran súplicas. No me pedían que fuera razonable. Mendigaban. Y fue en ese momento cuando supe. Había ganado. Los había roto. Estaba sentado en mi suite de hotel, solo, sereno, revisando los mensajes sin más peso en el pecho, sintiendo algo que no había conocido en años, alivio. Paz. Estaba libre. Por primera vez desde que me casé con Dorothy. Por primera vez desde que había sido esculpido, moldeado, manipulado para convertirme en el marido ideal, el apoyo inquebrantable, el hombre al que se mira sin realmente ver. Ya no era la red de seguridad de nadie. Ya no era el plan B. Ya no era el billetero. Era yo. Y me gustaba.
La llamada final llegó un viernes por la noche. No pensaba responder. Ya sabía lo que escucharía. Pero algo, en ese momento preciso, en la calma de esa noche, me empujó a contestar. No era nostalgia. Ni compasión. Ni arrepentimiento. Justo, la curiosidad. Acercé el teléfono a mi oído. El silencio se instaló. Largo. Frágil. Luego su voz, casi inaudible, rota, Daniel. No respondí. Ella exhaló, temblorosa. Ni siquiera sé qué decir. Tomé un sorbo de mi bebida. El calor suave y lento fluyó por mi garganta. Luego hablé, con calma, no digas nada. Un silencio. Solo, necesito entender, murmuró. ¿Cómo hemos llegado aquí? Tuve un ligero rictus. Una risa discreta, no burlona, solo incrédula. Como si ella no lo supiera ya. Pero respondí. Llegamos aquí el día en que pensaste que era reemplazable. Un sollozo discreto se escapó de ella, ahogado. ¿No podemos resolver esto? Sacudí la cabeza, aunque ella no pudo verlo. No, Dorothy. No podemos. Un silencio más largo, más pesado, más desesperado. Luego su último intento. Su último hilo. Daniel, todavía te amo. Sonrió. Lentamente. Una sonrisa sin calor, pero llena de algo que nunca me había dejado saborear, la victoria. Y finalmente, le di mi respuesta. Está bien, dije. Pero yo no te amo. Y colgué. Fui yo quien rió al final. Me apoyé en mi silla, estirando mi espalda, con el corazón ligero. Frente a mí, la ciudad brillaba. Las luces vibraban, infinitas. El mundo ya no era una prisión de responsabilidades. Estaba lleno de posibilidades. Ellos se estaban ahogando. Pero ya no era mi problema. No más. Nunca más. Porque había tomado mi decisión. Me había alejado. Y por primera vez en 19 años, estaba verdaderamente, totalmente, sin compromisos ni culpas, libre.